Santorini debía ser el sueño. Las paredes encaladas, el azul infinito del Egeo, los atardeceres sobre Oya, que han aparecido en 10 millones de publicaciones de Instagram y en cada revista de viajes de lujo publicada en las últimas 3 décadas. Para la mayor parte del mundo, este rincón no era simplemente un destino, era una promesa. Un símbolo de algo por lo que valía la pena trabajar, por lo que valía la pena ahorrar, por lo que valía la pena cruzar un océano. Sin embargo, algo ha cambiado. De manera silenciosa, medible y con una velocidad que sorprende incluso a quienes habitan sus acantilados, el mito se está desmoronando. Los turistas siguen llegando, por ahora, pero aquellos que sostenían la identidad del lugar, los visitantes recurrentes, los viajeros de larga estancia, los recién casados que regresaban en cada aniversario, los arquitectos, escritores y fotógrafos que alguna vez llamaron a esta isla su segundo hogar, se están marchando. Y, en la mayoría de los casos, no van a volver. Quienes observan los patrones que documentamos en este canal ya conocen cómo suena este eco. Es un sonido familiar. Es el inicio de un proceso que rara vez puede revertirse. Lo que rastreamos aquí es la lenta retirada de todo aquello que alguna vez hizo que un lugar mereciera ser alcanzado. El tipo de historia que los medios de comunicación tradicionales no cubrirán hasta que ya haya terminado. La cuestión hoy no es si Santorini está en decadencia. La evidencia de ello ya se acumula en los vestíbulos vacíos de los hoteles boutique, en las mesas sin reservar de los restaurantes de autor y en las confesiones discretas de quienes han construido sus vidas sobre esta roca volcánica. La verdadera pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, cuando se rastrea con precisión quirúrgica, revela una dinámica mucho mayor que la crónica de una sola isla griega. Nos habla del colapso del modelo de turismo de masas que construyó el siglo XX y que el siglo XXI está comenzando a romper en pedazos. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos medir la altura del pedestal. Existe una fotografía tomada desde los acantilados de la caldera de Oya a finales de la década de 1970. En ella, apenas se pueden contar una docena de personas observando el atardecer desde las repisas de piedra blanca sobre el mar. El pueblo está en silencio. Los caminos de herradura están despejados. Un solo pescador es visible en el agua allá abajo. En ese momento, la isla era el secreto de una pequeña comunidad de artistas europeos, intelectuales griegos y un puñado de atenienses acomodados que tomaban el transbordador desde el Pireo para pasar el verano. Carecía de un aeropuerto internacional capaz de recibir reactores de fuselaje ancho. No tenía hoteles de lujo según la definición moderna. Lo que poseía era algo mucho más raro y frágil: atmósfera. El único activo que no se puede fabricar y que no puede sobrevivir sin límites. Esa atmósfera fue precisamente la que propulsó a Santorini a la estratosfera global. Lentamente al principio, luego de forma acelerada cuando las aerolíneas de bajo coste comenzaron a operar en Fira en los años 90, y finalmente en una trayectoria vertical tras la llegada de Instagram, que convirtió la vista de la caldera en la imagen de viaje más compartida en la historia de Internet. Las estadísticas de esa transición son frías pero contundentes. Entre 2010 y 2019, la llegada de turistas a Santorini creció en más de un 140%. En 2018, la isla recibió aproximadamente a 3,4 millones de visitantes. Una cifra desmesurada para una roca volcánica con una población permanente de apenas 15.000 habitantes. Eso equivale a más de 200 turistas llegando por cada residente local. Durante un tiempo, el mecanismo funcionó. El flujo de capital fue extraordinario. Una suite cueva en Oya cobraba 1.500 euros por noche y rechazaba reservas con 6 meses de antelación. Los barcos de crucero se anclaban diariamente en la caldera, a veces 8 o 10 a la vez, descargando a miles de excursionistas de un día que abarrotaban cada callejón entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, antes de zarpar al anochecer. Familias locales que habían cultivado tomates y pescado durante 3 generaciones se encontraron de pronto sentadas sobre propiedades valoradas en millones de euros. El gobierno griego, perpetuamente necesitado de ingresos tras la crisis financiera de 2008,
vio en Santorini el motor de una economía que realmente crecía. Era, bajo cualquier medición superficial, un éxito rotundo. El tipo de caso de estudio que se enseña en las escuelas de negocios sobre gestión de destinos y desarrollo económico. Póntoro debajo de la prosperidad, un conjunto diferente de indicadores se estaba acumulando. Y esos números narraban una historia completamente distinta. La primera fisura no apareció en las estadísticas de visitantes, sino en el acuífero. Santorini es una isla volcánica casi por completo carente de fuentes naturales de agua dulce. Durante décadas, gestionó este recurso mediante una combinación de cisternas de agua de lluvia, plantas de desalinización y barcos cisterna desde el continente. A medida que el volumen de visitantes estalló, la infraestructura hídrica, que nunca fue diseñada para esta carga, comenzó a ceder de forma visible. A mediados de la década de 2010, los informes locales documentaban que las plantas desalinizadoras funcionaban a su máxima capacidad durante 8 meses al año. Los hoteles se vieron obligados a importar agua en camiones cisterna de forma silenciosa, asumiendo costes que devoraban unos márgenes de beneficio que deberían haber sido históricos. La gerencia de un hotel en Imero Bigli describía la situación con una lucidez incómoda. Vendían las habitaciones más caras de Grecia mientras temían no tener suficiente presión para llenar una bañera. Eso no es un detalle logístico, es una señal de alarma sistémica. La segunda grieta era evidente para cualquiera que caminara por el sendero de Fira a Oya en una mañana de verano. Ese camino, un trayecto de 10 kilómetros a lo largo del borde de la caldera que alguna vez fue una de las caminatas más contemplativas de Europa, se transformó en una ruta de desfile. En las horas punta el sendero quedaba tan congestionado por turistas con calzado inadecuado, equipos de fotografía profesional y teléfonos en alto, que el concepto de contemplación dejó de tener sentido. Los periodistas de viajes locales empezaron a escribir sobre la destrucción del tejido que hacía que Santorini fuera valiosa en primer lugar. Existe un término que la economía de destinos utiliza para este fenómeno: el bucle de retroalimentación de la trampa turística. Un lugar se vuelve famoso por una experiencia única. El turismo de masas llega para acceder a ella. La masificación destruye las condiciones que crearon la experiencia. El destino continúa comercializando una ilusión que ya no existe, y entonces, en lo que parece un colapso repentino pero que en realidad es una degradación a cámara lenta de años, los visitantes, con el discernimiento necesario para notar la diferencia, comienzan a marcharse. Santorini entró en ese bucle hacia el año 2016. Hoy ha cruzado el punto de no retorno. Aunque las cifras brutas de llegadas muestran estabilidad, la composición de esos visitantes ha cambiado de una manera económicamente devastadora. El viajero de larga estancia, aquel que reservaba una suite durante una semana, consumía en restaurantes de alta cocina y gastaba entre 10.000 y 15.000 euros por estancia, ha sido sustituido por el visitante de paso. 2 noches, a veces una. El excursionista de crucero que llega a las 9 y se marcha a las 4, dedicando sus horas a fotografiar las cúpulas azules, comprar un giro de 7 euros y un imán para la nevera. Estos visitantes generan congestión, residuos y desgaste físico. Lo que no generan, en ninguna proporción significativa, son los ingresos necesarios para mantener la infraestructura que sostiene la isla. La competencia ya no se basa en la calidad, sino en los algoritmos de las plataformas de reseñas, compitiendo contra complejos hoteleros que rotan sus habitaciones cada 24 horas. Los clientes tradicionales ahora distribuyen sus viajes hacia Paros, Naxos o Creta, repitiendo la misma sentencia. Santorini se ha convertido en un parque temático. Y una vez que un lugar adquiere la reputación de un parque temático, se necesita más de una generación para borrarla. Sin embargo, el problema de la masificación no es el más profundo. El verdadero núcleo de la crisis es estructural y radica en el destino final del dinero. Santorini sufre uno de los casos más agudos de fuga de ingresos turísticos en todo el Mediterráneo europeo. Una parte sustancial del capital que los visitantes gastan en la isla jamás toca la economía local.
Las grandes marcas hoteleras que dominan el sector del lujo pertenecen a fondos de inversión internacionales con sede en Luxemburgo, el Reino Unido o los Estados Unidos. Las plataformas de reserva digitales extraen comisiones que se desvían hacia Dublín o Ámsterdam antes de que un solo euro llegue a un banco heleno. Incluso los insumos de alta gama que sirven los restaurantes deben ser importados para satisfacer la demanda de los menús internacionales. Un estudio de la Universidad del Egeo estimó que, por cada 100 euros gastados por un turista internacional en Santorini, menos de 32 euros permanecen en la economía productiva local una vez deducidas las tasas de las plataformas, los bienes importados y los beneficios corporativos repatriados. 32 euros. Esta cifra explica la paradoja de cómo una isla que genera miles de millones en gasto turístico presenta una infraestructura pública visiblemente deteriorada. Carreteras que no han sido ampliadas en una década y una fuerza laboral nativa que es desplazada por mano de obra estacional, debido a que los alquileres se han inflado hasta niveles inalcanzables. Esta es la crónica del lugar que se mercantilizó antes, de comprender la diferencia entre un turista y un huésped. Santorini es el laboratorio perfecto de este proceso. El destino más fotografiado, el más costoso, el más dependiente de su estética y, por lo tanto, el más vulnerable al desgaste de su propia fama. Los síntomas están conectados. La saturación de la infraestructura, el cambio en el perfil del visitante y la fuga de capitales no son hechos aislados, sino los capítulos iniciales de un patrón que se repite a nivel global. Las autoridades de Atenas llevan una década debatiendo en privado una cuestión incómoda. ¿Ha superado ya la isla su capacidad de carga biológica y social? Y si es así, ¿qué medidas puede tomar un Estado cuya economía depende en un 25% del turismo? La capacidad de carga no es un concepto abstracto. Evaluaciones ecológicas sitúan el límite sostenible de Santorini entre los 750.000 y el millón de visitantes anuales. En sus años de mayor afluencia, la isla triplicó el umbral superior de ese rango. Esto no solo significa calles impracticables, implica una presión geológica sobre los acantilados, erosión en los senderos históricos y la alteración del microclima semiárido que permite el cultivo de la uva asírtico, uno de los pocos patrimonios verdaderamente insustituibles de la isla. Los agrónomos ya registran un descenso medible en el rendimiento de estos viñedos debido al efecto de isla de calor generado por miles de aparatos de aire acondicionado funcionando en simultáneo. El suelo mismo está cambiando, aunque ningún folleto promocional lo mencione. Cuando el gobierno intentó mitigar el impacto imponiendo un límite diario de 8.000 pasajeros de cruceros, la reacción de la industria fue hostil y la de los residentes dividida. Para los hoteles de rango medio, el límite llegó tarde. Comprendieron que el valor de un destino no es proporcional al número de cuerpos que transitan por sus calles, sino a la profundidad de la experiencia que se les puede ofrecer. Y la profundidad requiere algo que Santorini ha vendido por completo: espacio y silencio. Es posible frenar la inercia de un declive cuando el modelo económico exige un crecimiento perpetuo. ¿O estamos asistiendo simplemente a las vísperas de un colapso inevitable? Para comprender cómo se descompone un símbolo global, no basta con observar las calles abarrotadas. Es necesario desmantelar la maquinaria financiera y regulatoria que permitió su saturación. El declive de Santorini no es un accidente geográfico, sino el resultado matemático de un diseño estructural defectuoso. Cuando un espacio físico limitado se somete a una explotación ilimitada, las leyes de la economía de destinos dictan una sentencia inevitable: la devaluación del activo más valioso. En este caso, ese activo era la exclusividad. El primer pilar de este colapso estructural reside en la desconexión absoluta entre la planificación urbana y la capacidad de absorción del territorio. Santorini opera bajo un ecosistema de parálisis regulatoria. Mientras que en la década de los 70 el suelo edificado ocupaba menos del 4% de la superficie total de la isla, las mediciones satelitales previas a la crisis de masificación indicaban que la mancha de hormigón y asfalto había superado el 15%.
En un territorio de apenas 76 kilómetros cuadrados, esta expansión representa una presión geológica sin precedentes. El gobierno central en Atenas, históricamente condicionado por la necesidad urgente de divisas, otorgó licencias de construcción con una laxitud que ignoraba las advertencias de los geólogos. Las laderas La Caldera, compuestas por piedra pómez y ceniza volcánica inestable, comenzaron a soportar el peso de pis infinitas y estructuras de hormigón armado, diseñadas para maximizar el espacio útil. Cada suite excavada en la roca debilita la integridad estructural de un acantilado que lleva miles de años erosionándose de forma natural. Esta fiebre constructora no fue impulsada por el capital local, sino por una transformación profunda en la propiedad de los activos. Es aquí donde el análisis financiero revela la primera gran hemorragia del sistema. El modelo original de Santorini se sostenía sobre una economía hotelera fragmentada, gestionada por familias de la isla que reinvertían los beneficios en el propio comercio local. Sin embargo, la última década consolidó la entrada masiva de fondos de capital riesgo y corporaciones transnacionales con sedes en Frankfurt, Londres y Delaware. Estas entidades adquirieron propiedades históricas a precios inflados, transformándolas en complejos estandarizados bajo el sello del lujo genérico. Para estas corporaciones, la isla no es un patrimonio que preservar, sino un activo financiero que exprimir en un horizonte de inversión de 7 a 10 años. Las consecuencias de esta corporativización se reflejan directamente en la balanza de pagos local. La dependencia de las agencias de viajes en línea y los agregadores globales de reservas ha capturado el mercado. Cuando un viajero reserva una estancia de 2.000 euros por noche en una villa de Oia a través de una corporación con sede en los Países Bajos, hasta un 25% de esa tarifa se evapora instantáneamente en concepto de comisión digital. El dinero se procesa en el norte de Europa, se audita en paraísos fiscales y nunca llega a circular por los comercios de Fira o Pirgos. Las estadísticas de la Cámara de Hoteles de Grecia confirman esta tendencia. A pesar de que el gasto bruto total de los turistas aumentó de forma sostenida en el periodo prepandemia, el beneficio neto retenido por los municipios de la isla se redujo drásticamente. Esta extracción de riqueza se complementa con una dependencia absoluta de los suministros externos, un fenómeno que los economistas denominan el índice de aislamiento logístico. Santorini no produce los bienes que consumen sus visitantes de alto estándar. Para mantener los estándares de los restaurantes con estrellas o recomendaciones internacionales, la isla debe importar diariamente toneladas de carne de res desde Francia, mariscos desde el Atlántico y agua embotellada desde los manantiales de la península italiana. Cada mañana, los ferries de carga que atracan en el puerto de Atinios descargan camiones pesados que destruyen el pavimentamiento de las rutas insulares. Este flujo constante de importaciones significa que el sector de la restauración opera con unos costes de logística extremadamente elevados, lo que obliga a inflar los precios al consumidor final sin que ello se traduzca en una mejora salarial para los empleados locales. El mercado laboral es precisamente la tuerca que termina por romper la cohesión social de la isla. El boom inmobiliario transformó prácticamente cada vivienda disponible en una propiedad de alquiler, a corto plazo a través de plataformas digitales. En 2012, un profesor de secundaria, un enfermero o un oficial de policía destinado a Santorini podía encontrar un apartamento a un precio razonable. Hoy, el 92% del parque de viviendas que solía destinarse al alquiler residencial ha sido absorbido por el mercado turístico. ¿El resultado? Una crisis de personal sin precedentes en los servicios esenciales. Los médicos del Hospital General de la isla no pueden pagar los alquileres locales, lo que deja las instalaciones sanitarias en una situación de vulnerabilidad extrema durante los meses de máxima afluencia. Los propios trabajadores de la hostelería, camareros, limpiadores, recepcionistas, son hacinados en contenedores de transporte modificados o en sótanos insalubres en la periferia de los pueblos no turísticos.
cobrando salarios que oscilan entre los 900 y los 1.200 euros, en un entorno donde el coste de la vida supera al de las principales capitales europeas. El sistema ha precarizado a la base misma que sostiene el servicio de lujo. A esta crisis laboral se suma el impacto destructivo del turismo de cruceros, una industria diseñada específicamente para extraer valor sin dejar apenas compensación a cambio. Los gigantes del mar que se detienen en la caldera no pagan impuestos hoteleros locales. Sus pasajeros desayunan a bordo. Desembarcan durante 6 horas para saturar las arterias principales de la isla, consumen la infraestructura pública. Generan toneladas de residuos que el municipio debe gestionar con recursos limitados y regresan al barco para cenar. Un informe detallado de la Federación Medioambiental Helena estimó que un crucerista gasta una media de menos de 22 euros en la economía local durante su visita. A cambio, su presencia colapsa el sistema de transporte, satura los teleféricos y genera una contaminación atmosférica en la caldera, que, en días sin viento, supera los niveles de emisiones de partículas de una ciudad industrial mediana. Las chimeneas de 8 cruceros encendidas simultáneamente emiten más dióxido de azufre que toda la flota de vehículos de la isla en un año. El colapso de la habitabilidad urbana ha transformado la psicología del lugar. Santorini ha dejado de ser una comunidad viva para convertirse en un escenario desalmado, una máquina expendedora de imágenes para redes sociales. La arquitectura tradicional, diseñada originalmente para responder al clima y a la vida comunitaria, ha sido despojada de su función. Las azoteas de las iglesias ortodoxas, espacios sagrados para la población local, ahora requieren vallas de seguridad y guardias privados, para evitar que los creadores de contenido salten sobre ellas en busca del ángulo perfecto. Los comercios tradicionales, las panaderías históricas, los talleres de artesanía, las tiendas de ultramarinos, han sido sustituidos en un 80% por franquicias internacionales de moda. Joyerías de gama alta orientadas al mercado asiático y tiendas de souvenirs genéricos fabricados en serie en el extranjero. Este proceso de gentrificación cultural genera un rechazo profundo en el visitante de élite. El consumidor de verdadero lujo no busca la masificación organizada, busca el aislamiento y la autenticidad. Al perder el control sobre su capacidad de carga, Santorini sacrificó su clientela más fiel y de mayor gasto a cambio de un volumen masivo de turismo de baja fidelidad. Los datos de las agencias de viajes premium revelan que la tasa de repetición de huéspedes en los establecimientos de 5 estrellas de la isla cayó del 42% en 2005 a menos del 11% en los años recientes. El turista sofisticado ha migrado hacia destinos que han sabido imponer cuotas estrictas al desarrollo, dejando a Santorini atrapada en la fase de saturación del ciclo de vida del producto turístico. La paradoja es perfecta y brutal. El capital internacional acudió en masa a Santorini para comprar una porción de su atmósfera única, y al hacerlo, financió la destrucción de esa misma atmósfera. La isla se encuentra ahora en una encrucijada, donde la infraestructura hídrica está al límite de la quiebra técnica, el suelo está sobreedificado. La población local ha sido expulsada de sus propios pueblos, y la rentabilidad del sector empieza a mostrar signos de estancamiento debido a la pérdida de prestigio de la marca. Las bases estructurales que sostenían el milagro económico del Egeo se han agrietado de forma definitiva, abriendo paso a una pregunta mucho más alarmante para el futuro de la región. ¿Es el declive de Santorini un caso aislado de mala gestión municipal? ¿O representa el colapso sistémico inevitable del modelo de explotación turística en todo el Mediterráneo? Las consecuencias de este cortoplacismo financiero ya no pertenecen al ámbito de las proyecciones teóricas. Se manifiestan hoy en la geografía física y humana de la isla. Cuando un sistema agota su recurso más crítico, el deterioro se acelera. Lo que observamos en este momento en Santorini es la fase de sedimentación del problema. Los efectos tangibles de un modelo que prefirió la velocidad del beneficio al mantenimiento de su propia base estructural. Las grietas en las paredes de encalado perfecto ya no son metáforas.
La primera consecuencia directa es la fragmentación irreversible del tejido social. Un territorio que expulsa a su comunidad nativa, para dar espacio a una mano de obra flotante y precarizada, pierde la memoria histórica que sostenía su identidad. El testimonio de Dimitris, un pescador de 72 años de la bahía de Amoudi, ilustra esta ruptura con una crudeza desprovista de sentimentalismo. Él recuerda cuando las tabernas del puerto se abastecían exclusivamente con la captura de las barcas locales. Hoy, explica que el espacio donde antes reparaba sus redes ha sido absorbido por las terrazas de un restaurante de lujo propiedad de un conglomerado internacional. Las barcas tradicionales son ahora meros elementos decorativos para las fotografías de los comensales. Sus hijos no heredaron el oficio ni permanecieron en la isla. Emigraron a Tesalónica, porque el coste de la vida transformó un lugar de origen en un espacio inhabitable para quienes no pertenecen a la élite corporativa o al flujo de paso. Esta alienación cultural coincide con un cambio drástico en la rentabilidad, a largo plazo. Los escenarios futuros para Santorini se debaten actualmente entre dos trayectorias muy definidas. El primer escenario, el de la inercia comercial, conduce directamente a la depreciación absoluta de la marca. Si la limitación de 8.000 cruceristas diarios resulta insuficiente o es saboteada por los intereses de las grandes navieras, la isla consolidará su transición hacia el turismo de bajo coste masificado. Los hoteles boutique, incapaces de justificar tarifas de 1.500 euros en un entorno saturado por el ruido y la degradación de los servicios públicos, se verán obligados a reducir sus precios para mantener los niveles de ocupación. Este descenso en el precio medio por habitación atraerá a un perfil de visitante con menor capacidad de gasto, acelerando el bucle de retroalimentación de la trampa turística. Santorini, la joya del Egeo, terminará compitiendo por precio con los destinos más masificados y despersonalizados del Mediterráneo occidental. El segundo escenario, el de la contracción regulada, exige un ejercicio de disciplina política que pocos gobiernos están dispuestos a asumir. Implica una reducción deliberada del volumen total de visitantes, una auditoría estricta de las licencias de construcción y la congelación de nuevas plazas hoteleras. Este camino busca recuperar el valor mediante la escasez, pero el coste inmediato es una contracción económica que afectaría a los pequeños empresarios locales que se endeudaron para subir al tren del boom turístico. Las deudas contraídas con los bancos griegos para reformar antiguas bodegas o construir apartamentos vacacionales no se perdonan con discursos sobre la sostenibilidad medioambiental. El futuro de la isla depende de quién asuma el coste financiero de la restauración de sus límites. La transformación física del entorno natural es otra de las realidades que definen este presente de decadencia. La degradación del microclima volcánico, provocada por la densificación constructiva, está alterando la viabilidad de la agricultura tradicional. Las cooperativas vinícolas de la isla ya reportan pérdidas de competitividad frente a otras regiones vitivinícolas que no han sufrido la presión del suelo urbano. El enólogo Giannis, cuya familia ha gestionado viñedos en las llanuras interiores durante 3 generaciones, señala que el suelo volcánico, rico en minerales únicos, está quedando aislado por carreteras secundarias mal planificadas y vertidos ilegales de aguas grises, procedentes de los complejos hoteleros periféricos. La uva asírtico, que sobrevivió a la filoxera y a siglos de condiciones climáticas extremas, corre el riesgo de extinguirse en su propio territorio, debido a la alteración térmica generada por la urbanización masiva. Cuando la última bodega histórica sea sustituida por un complejo de suites con piscina privada, la isla habrá destruido su último vínculo con la tierra que la originó. El declive de Santorini nos ofrece una lección que trasciende las fronteras del mar Egeo. Es el reflejo a escala reducida de una crisis global de saturación. La historia nos demuestra que las civilizaciones y los sistemas económicos no colapsan por falta de recursos iniciales, sino por la incapacidad de gestionar el éxito de su propia expansión. El turismo de masas, concebido en el siglo XX,
como una herramienta democrática de desarrollo y apertura cultural, se ha transformado en el siglo XXI en una industria extractiva que consume los territorios que toca, dejando a su paso una estela de homogeneidad y encarecimiento. Cuando un lugar icónico sustituye su atmósfera real por una escenografía diseñada para el consumo inmediato, inicia su conversión en una reliquia. Santorini no ha desaparecido de los mapas de navegación ni de los catálogos de los turoperadores. Sigue allí, expuesta bajo la luz del Mediterráneo. Pero es una SUS que ahora ilumina un sistema en equilibrio precario. Los viajeros refinados que hoy eligen las costas vírgenes de Milos o Folegandros no buscan una alternativa estética. Buscan el espacio y el tiempo que Santorini vendió al mejor postor. Toda estructura que olvida sus límites naturales termina por aprenderlos a través del colapso. La lenta retirada de quienes alguna vez amaron esta isla es el veredicto más claro de un proceso que ya no se puede ocultar con campañas de mercadotecnia. El destino final de este viaje no lo decidirán los folletos de lujo, sino la capacidad